Toda la teoría del hidrógeno que hemos visto va a seguirse de forma similar con lo que se llaman átomos exóticos. Va a tener algunas modificaciones, pero las mismas ideas se van a mantener. En el caso del hidrógeno teníamos un protón y un electrón. En el caso de los átomos exóticos va a haber que cambiar alguno de los dos. Por ejemplo, uno puede tener el hidrógeno muónico, que eso sería protón y muón en vez de electrón, o hidrógeno piónico. Ahí tendríamos un protón, pero ahora un pión. Y el caso que vamos a ver ahora, el positronio, es positrón-electrón. En vez de tener el protón, tenemos un positrón. También podríamos tener el muonio, siendo ahora el mu positivo el que tenemos y después el electrón. Y así uno puede generarse muchos átomos exóticos que por supuesto son inestables, pero van a vivir lo suficiente como para exhibir un espectro bien definido. En particular el positronio da lugar a poder testear bien la electrodinámica cuántica. El positronio fue analizado teóricamente por Pirén en 1944 y producido experimentalmente por primera vez por Deutschin en 1951. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo modificamos lo que ya vimos del átomo de hidrógeno para el positronio. La gran diferencia entre el positronio y el hidrógeno es que ahora ya no tenemos un núcleo pesado donde teníamos el protón. Ahora tenemos dos partículas que tienen la misma masa, el electrón y el positrón. Entonces lo que vamos a usar es algo que ya viene de mecánica clásica, que es tener una masa reducida. Es decir, que cuando tenemos un sistema de dos partículas, usando esto de la masa reducida podemos llevarlo a un problema equivalente de una sola masa. La masa reducida viene dada de la siguiente forma: M1 por M2 sobre M1 más M2. Pero por supuesto, en nuestro caso, M1 es lo mismo que M2, que lo podemos llamar M. Con lo cual, esto que tenemos acá sería M cuadrado sobre 2M. O lo que es lo mismo, M sobre 2. Esto lo que nos permite es tomar la fórmula de Bohr cambiando M por M sobre 2. Es decir, a esta fórmula que teníamos para la energía la dividimos por 2 porque tenemos el M multiplicando siempre. Así que los niveles de energía En del positronio nos queda que son un medio En que teníamos de Bohr, y esto es menos alfa cuadrado mc cuadrado, y ahora tenemos un 4 que aparece abajo por n cuadrado, esto para n igual 1, 2, 3, etc. Y por ejemplo, el caso del ground state, el estado fundamental, va a ser 13.6 electron volt, pero dividido 2, es decir, 6.8 electron volt. También vamos a tener las mismas funciones de onda que en el hidrógeno, pero solo hay que considerar la modificación sobre el radio de Bohr, que tiene un 1 sobre m, así que eso va a hacer que aparezca un 2 arriba. Eso significa que vamos a tener un A del positronio, el radio de Bohr, que va a ser 2A del hidrógeno, que esto es 1
0.06 por 10 a la menos 8 centímetros. Ahora, si hablamos de las perturbaciones, ahí vamos a estar en las mismas situaciones que en el hidrógeno, con la diferencia de que las correcciones por estructura hiperfina van a ir con el mismo orden que los de la estructura fina. Y esto va a tener que ver con un término donde teníamos la masa del electrón sobre la masa del protón, eso para el hidrógeno, pero en nuestro caso vamos a tener dos masas iguales, es decir que esto va a pasar a ser 1, va a ser más importante. También vamos a tener un término que nos da una corrección debida a la propagación finita del campo electromagnético, y si unimos todas las correcciones nos queda esta fórmula para la estructura fina del positronio, que además de depender de todos los valores que ya tenemos en cuenta, tenemos acá un epsilon que nos va a dar las distintas posibilidades. Epsilon igual 0 nos va a dar el estado singlete, y luego tenemos para los estados tripletes estos tres que dependen de los valores que tengamos para J, así que al igual que en el hidrógeno vamos a tener una dependencia sobre el momento angular total, que por supuesto este depende del orbital y luego de los dos espines. La contribución siguiente sería la del Lambshift, aunque esta va a ser muy chica, sino lo que vamos a considerar es una nueva perturbación que no estaba en el hidrógeno, y tiene que ver con el hecho de que el positrón y el electrón se pueden aniquilar temporariamente para producir fotones, como lo tenemos representado en este diagrama de Feynman. Para que esto ocurra, tienen que coincidir el electrón y el positrón, y esto significa que la perturbación va a tener que ir como el módulo de psi 0 al cuadrado. Así que para que coincidan, nuestra perturbación va a ir proporcional como lo que valga la función de onda en 0. Y esto lo que también va a significar es que va a tener que ocurrir cuando L es igual a 0, cuando no tengamos momento angular orbital. Además, el fotón tiene un spin igual a 1, con lo cual sabemos que todo esto va a tener que pasar en el orden del triplete, donde tengamos siempre spin igual 1. Así que esto nos va a cambiar la energía de la siguiente forma. Esto es el delta de energía de aniquilación, va como alfa cuarta, mc cuadrado, 1 sobre 4n cubo, y como dijimos, para L igual 0 y para spin igual 1. Tiene el mismo orden que teníamos para estructura fina. Entonces, al igual que en el caso del hidrógeno, en el positronio podemos hacer transiciones de un estado a otro con la emisión o la absorción de un fotón, cuya longitud de onda va a estar determinada por la diferencia de energía entre los dos niveles. Eso es exactamente igual que en el hidrógeno. Después hemos visto las diferencias que hay en las energías, más allá de que lo que tenemos en el fondo es lo mismo, son niveles de energía que nos va a aparecer en el espectro. Y después tenemos una diferencia con el hidrógeno, que es que el positronio se puede desintegrar completamente, simplemente aniquilando tanto el electrón como el positrón y produciendo dos o más fotones reales. Sobre la cantidad de fotones podemos traer algo que vimos antes, que es el número de conjugación de carga. Para el positronio es -1 L más S, mientras que para los fotones tenemos -1 a la N. Así que tendríamos que tener una igualdad acá, pero recordemos que para nosotros el L era igual a 0 para que tengamos la aniquilación entre el electrón y positrón, con lo cual va a depender de cuánto valga S. Y nosotros teníamos para el estado singlete S igual 0 y el estado triplete S igual 1, con lo cual esto significa que para el estado singlete tenemos una cantidad par de fotones y para el estado triplete una cantidad impar. Es decir, tendremos S igual 0 y acá un N que podría ser 2 o cualquier par hacia adelante. Y acá cuando tengamos 1, que esto va a dar -1, necesitaríamos una cantidad impar para N, 3 o más.